Hola, hola, Dios les bendiga, soy la pastora Mirna Gallardo, es un gusto que estés aquí en mi canal, de verdad que te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que le aplaces ahí a la campanita para que te lleguen notificaciones para cuando suba nuevos videos. Gracias, 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 gracias si ya lo hayas hecho, de verdad gracias a aquellas personas que hasta oran por nosotros para que podamos hacer las cosas cada vez mejor. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Poder dar palabra de vida, palabra de Dios, compartir con ustedes experiencia, pero más que nada palabra de Dios para que te pueda edificar, porque la palabra de Dios es vida y trae bendición a las vidas de quienes las escuchamos y las ponemos en práctica. Hoy quiero hablarles un tema bien importante. Y a lo mejor ustedes podrán decir, ¿cómo vamos a tener gozo en medio del problema? Debemos estar gozosos cuando estemos pasando por un problema. ¡Ah, caray! Gozosos cuando estemos en un problema. Quizás esa palabra esté como que se contradice, ¿verdad? Esa palabra con lo que pues estamos acostumbrados, que cuando hay un problema, pues es cuando lloramos, es cuando no nos sentimos bien. Pero el plan de Dios no es ese. Dios quiere que estemos aún en la dificultad, aún en el problema, que estemos gozosos. Ese es el plan de Dios. Y yo quiero compartir contigo sobre este tema porque vamos a mirar lo que Dios piensa y lo que Dios quiere cuando estemos pasando por una dificultad. Creo que todos en cierto momento hemos pasado por una dificultad y como iglesia lo estamos pasando en este momento también. Entonces, como iglesia, ¿verdad? A nivel país, en muchos países están pasando por este tiempo del mentado COVID-19 y pues yo creo que no nada más es el COVID, no es solamente la pandemia, sino que muchas personas están pasando que perdieron el trabajo, que todavía no están trabajando, que otras personas perdieron a un familiar y yo puedo entender, ¿verdad? Que estén pasando por diferentes pruebas, pero para ti que has pasado por diferentes pruebas, Dios tiene una palabra para ti y no es que quiera contradecirse ni que no le importe tu situación o que no le importe lo que estás pasando. No es eso. Yo no quiero que mal entiendas esto. De verdad que quiero que te edifiques y sea de bendición y que tú mires el plan de Dios cuando Él nos dice, debes de estar gozoso cuando estés pasando por prueba, cuando estés pasando por una situación difícil. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Ok, vamos a leer. Dice, lo leemos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Híjole, sumo gozo, o sea, ese gozo que no es un gozo que te lo va a dar un placer, no es un gozo que te lo va a dar una noticia nomás, no, sino que es un gozo que tiene que permanecer aún en la prueba, aún en la necesidad. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Yo no sé por qué situaciones estás pasando, pero yo quiero decirte que en el nombre de Jesús tú vas a encontrar ayuda y vas a encontrar respuesta en Dios. Y Dios quiere fortalecerte. El plan de Dios al vernos a nosotros gozosos en la prueba es porque Él no quiere que tú sentir en este momento te dé a ti un desgaste físico. Tampoco quiere que tu problema o lo que estés pasando te lleve a tener como mucha gente que cae en depresión, mucha gente en lugar de querer salir de esa dificultad o buscar una respuesta o buscar una solución, muchas personas se hunden en lo que está pasando y no es el plan de Dios. Por eso dice la Biblia, tened por sumo gozo. O sea, tú debes de salir adelante, debes de sonreír, debes de buscar la forma. ¿Y cuál es la forma en la que vamos a salir adelante? Porque yo voy a tener
ese gozo que Dios quiere. Bueno, primero, porque el gozo que Dios nos da es lo que nos da fuerza. Segundo, Jesús dijo que en su palabra nos las dejaba y que esa palabra nos las había hablado. Él, toda la palabra que Él nos habló, Jesús, es para que nosotros tuviéramos gozo. Entonces, las promesas están ahí. Lo que Jesús ha hablado está ahí. Es para que tú y yo tengamos gozo. Este lugar en el que ahorita vivimos, pues nosotros no somos de aquí, nada más estamos de paso. Y Jesús también dijo, en el mundo van a tener aflicciones, algo que ya estaba escrito. Tú y yo sabemos saber que vamos a pasar por diferentes pruebas. Entonces aquí me llama la atención porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, o sea, vas a estar tú en diferentes pruebas, en diversas pruebas, o sea, no va a ser nomás una vez una dificultad, no, pues vas a encontrarte, o sea, va a haber problemas, va a haber cosas difíciles, cosas que a lo mejor no sean como que para ponernos a reírnos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que tengamos sumo gozo, y ese gozo solamente viene en Cristo, viene en Jesús, lo podemos encontrar en Él. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, que ese problema, esa situación difícil va a probar tu fe, va a probar en quién tú crees, va a probar en quién está fundada tu vida, en quién has creído, a quién le oras, a quién le clamas, a quién le alabas. Y quiero decirte algo muy especial que me pasó a mí leyendo la palabra, que puedo ahora mirar cómo Jesús nos pide a nosotros que tengamos ese gozo en diferentes pruebas porque Él lo hizo así. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2 y 3. La verdad que eso me dejó una enseñanza a mí grande porque yo creo que también como tú he pasado por pruebas, he pasado por luchas, he pasado por situaciones difíciles, así como las has pasado tú. Pero cada prueba, cada lucha, cada situación, tenemos nosotros que aprender de lo que vivimos, y quienes somos ahora es porque salimos de ahí, de ese problema, de esa situación difícil, con la ayuda de Dios, pero aprendimos, nuestra fue probada ahí, y pudimos salir mejores personas donde podamos entender a las demás, donde podamos pensar más las cosas, no hacemos las cosas tan arrebatadas, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos la Biblia en Hebreos, en el nombre de Jesús lo vamos a leer en Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando estés en diferentes pruebas, el primer consejo que te voy a dar, pon siempre los ojos en Jesús. De ahí va a venir tu ayuda, de ahí va a venir tu socorro, ahí va a estar lo que tú necesitas en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Híjole, cuando yo leía esto, yo dije, qué tremendo, porque puedo mirar cómo el Señor Jesús tuvo que poner ante lo que iba a pasar, ante la dificultad, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la oposición de las personas, ante todo lo que estaba pasando, tuvo que poner el gozo, ese gozo que lo iba a llevar a hacer aquellas cosas. No hundirse, no pensar, ni victimizarse. Algo que nosotros tenemos que aprender es a no victimizarnos cuando estemos pasando por una prueba. No pensar, pobrecito de mí, porque tú y yo no somos pobrecitos, somos hijos de Dios. Si tú ya entregaste tu corazón a Jesús, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que pensar, voy a salir de esta, Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios prometió estar conmigo, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces me llama la atención porque dice en el verso 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que considerar que Jesús también tuvo que poner primero ese gozo y aprender de Él.
que cuando Él tenía que padecer, o cuando Él estaba padeciendo, Él también tuvo que tomar esa actitud que Él nos pide que nosotros tengamos en este momento. Ten gozo en la dificultad, ten gozo en la prueba, ten gozo aún por lo que estés pasando. Entonces, la verdad que me tocó mi corazón cuando terminé leyendo esa cita. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que tu ánimo no se canse. Si tú pones el gozo, ese gozo que dices tú, es que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante, eso te va a llevar a no desmayar. Cuando tú te hundes a una tristeza, cuando tú te hundes en un desánimo, y yo voy a insistir con a lo mejor con este tema que tiene que ver con el ánimo también, o no tener temor. ¿Por qué quiero insistir con esto? Porque Dios quiere que aún en la prueba tengamos gozo. A veces es difícil, sí, porque muchos estamos acostumbrados a que después de salir de la prueba, entonces ya, gloria a Dios, ya salí de la prueba, gloria a Dios, ya no quiero volver a pasar por ahí. Pero ahí en la prueba es cuando nosotros vamos a conocer a ese Dios que da aliento, que da fortaleza, y te vas a sentir que tienes un Dios que te escucha. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sabemos que Jesús también padeció, Jesús también pasó por situaciones difíciles, y que Él tuvo que poner ese gozo delante de Él para poder llegar a esa cruz y morir por ti y morir por mí. Entonces, si nos toca a nosotros padecer ahora en ese tiempo teniendo a Cristo, vamos a decir, Señor, gracias por esto que estoy pasando. Tú me vas a sacar victoriosa. Y si la gente te pregunta, oye, pero ¿por qué estás tan alegre? Pues sí, está pasando esto, ¿verdad? Pero yo sé quién está conmigo, yo sé quién es el que me cuida. En el momento de dificultad, en el momento de prueba, si tú le clamas a Él, Dios te va a oír. Dice en Salmo 34:7, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Todo lo que estemos pasando va a ser momentáneo, no va a ser para siempre. Y eso lo dice en 2 Corintios 4:17. Dice, el poco tiempo que pasamos en medio de una prueba no es nada comparado con la eternidad como hijos suyos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cuando ya lleguemos al final de la prueba o al final de esa lucha o eso que estamos pasando, vamos a mirar que hay un peso de gloria, que Dios estuvo ahí con nosotros, que Dios nos proveyó, que Dios nos sustentó, que Dios nunca nos dejó, y que eso nos produce a nosotros alegría y saber que eso es momentáneo, que eso no va a durar toda la vida, no. Y que aparte lo mejor que tú y yo podamos tener es la esperanza de que un día vamos a ir a un lugar eterno donde va a haber gloria, donde vamos a ser felices por siempre, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor. Y realmente mucha gente no desea ese lugar, dice, porque yo no me quiero morir. Ok, no te quieres morir, pero todos un día nos vamos a morir. Y hablar de la muerte, a mucha gente no le gusta que hablemos de la muerte, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pues el hablar de la muerte es decir, bueno, vamos a ir a un lugar mejor donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, pero mientras estemos aquí, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces, te animo a que aún en la tribulación, aún en la prueba, tú tengas gozo. Ahí puedas gozarte y pensar, Dios está con nosotros. Esto que estoy pasando no me va a tumbar, yo voy a salir adelante, Dios es conmigo, Dios es con nosotros. Comparte con los demás quién es por ti. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que este video sea de bendición y puedas compartir con los demás. Así que dale like, Dios te bendiga, nos vemos para la próxima, bye.